Un minuto, por favor. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí. Muy buenas tardes. Listo, ya. Ya. Empezamos. Ustedes han tocado lo que es adicción. Nosotros vamos a conversar adicción a sustancias químicas y a sustancias no químicas. ¿Me escuchan, por favor? Sí, profesor. Listo, Sí, ya. profe. Veamos entonces. No es mi función hacerle clases, sino mostrarle ejemplos en la práctica. La próxima semana ya comenzamos con vídeos. ¿Qué dice acá? Macoña. ¿Qué cosa es la macoña? La marimba, el porro. La marihuana. La marihuana, la maricucha, ¿no? Cuando hablamos de marihuana, a ver, vamos a ver sus conceptos teóricos, ¿no? ¿Cómo se consume la marihuana? Sí, perdón, se fuma. ¿Se fuma? ¿Solamente se fuma? Pues sí. Se inyecta, se inhala. Se inyecta, se inhala. También se consume con comida o con... mezclan con algunos, no sé, dulces, pasteles. ¿Cómo se llaman esos pastelitos? ¿O esos dulces? Happy brownies. Happy, o sea, ¿happy qué? Happy brownies. Happy brownies, los Así queques. es.
queques. Muy bien. Vamos a hablar de todo ello. El éxtasis. Se consume también. Es una píldora. Es una píldora. Cuando han ido a una discoteca, o les han contado a usted, porque sé que ustedes no tienen tiempo para ir a discotecas, cuando han ido a una discoteca, han visto a personas bailando, que transpiran bastante y toman agua y agua y agua y no toman licor. Comúnmente esas personas son los que se han pepeado. ¿Con qué? Con éxtasis. ¿Y qué cosa es el éxtasis? ¿Es un alucinógeno? ¿O ¿Perdón? ¿Es un alucinógeno también? No, no es alucinógeno. ¿No es algo que te hace sentir más Es un adrenalina? estimulante. ¿Da más qué? Adrenalina. Más adrenalina. Cuando hablamos de adrenalina, estamos hablando de energía. Nos quedamos un ratito ahí con respecto a las drogas y recordamos, el sistema nervioso puede ser sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico puede ser el sistema de relación, o sea, pares craneales, nervios raquídeos, o el sistema nervioso autónomo o llamado neurovegetativo. Y cuando tenemos el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo, decimos lo siguiente, que es el sistema simpático y parasimpático. Algunos le van a decir que el simpático es activador y el parasimpático es inhibidor. No es necesariamente así. Depende del órgano. Pero lo que sí es que el simpático es noradrenérgico. ¿Qué significa? Que tiene que ver con la noradrenalina, que a su vez va a generar adrenalina. Y el parasimpático es colinérgico. Quiere decir que está vinculado a la acetilcolina. Mira, ¿y eso qué tiene que ver con esto consumo de sustancias? Vamos a ir viendo, porque su compañera me dijo, da adrenalina. Veamos. Cuando uno es asaltado, le ponen una pistola, ¿qué vamos a sentir? Adrenalina. Me ponen una pistola y voy a sentir adrenalina. Bueno, miedo. Miedo. Voy a sentir miedo. Y ese miedo, ¿qué me va a dar? Me va a dar sequedad de mucosa, nariz seca, boca seca. A ver, vamos a traducirlo nosotros en los términos psicológicos, psíquicos. Si tengo la nariz seca, ¿qué va a suceder? ¿Vamos a poder respirar o no? No. No, da la sensación de que no puedo respirar. Ah, entonces la ansiedad es muy parecido al miedo. Y si tengo la garganta seca, la orofaringe seca, ¿qué va a suceder? ¿Vamos a poder deglutir o no? O sea, ¿vamos a poder pasar hasta la saliva? Va a ser difícil. Eso es un efecto colinérgico, es decir, de la acetilcolina del sistema parasimpático. Pero a su vez, ¿qué va a pasar con el corazón? Una pistola. ¿Qué va a pasar con el corazón? Se acelera. Se acelera. Se acelera. Ese es un efecto noradrenérgico o adrenérgico. La sudoración de manos es un efecto. ¿Qué pasa con la vejiga? Se contrae. ¿No han escuchado hablar? Ah, se orinan de miedo. ¿Qué pasa con el intestino? Aumenta su peritaltismo. Por lo tanto, algunos defecan de miedo. Ya entendimos lo que es sistema nervioso autónomo, neurovegetativo, sistema simpático, parasimpático, adrenérgico, colinérgico. Muy bien. Seguimos entonces.
Seguimos porque después voy a mencionar esto. El éxtasis. ¿Qué cosa es el éxtasis? Es una metanfetamina. Ya es una metanfetamina. Un ratito voy a hacer que calmen a ese perrito. Bueno, seguimos. ¿Y qué es la cocaína? Un estimulante. Es un estimulante. Luego vamos a conversar con ello. ¿Qué es la heroína? ¿Alucinógeno? No, la heroína tiene efectos alucinógenos, pero es fundamentalmente un opioide. El tabaco, ¿no?, que está vinculado a la nicotina, y el crack, que está vinculado a la cocaína. De eso vamos a hablar, pero lo que nos vamos a centrar es en esto. ¿Qué es una droga? Porque yo no puedo hablar de dependencia si es que no conozco los términos y los incorporo adecuadamente. ¿Qué cosa es una droga? Adelante. Sí, estoy en clase. Es que Benji, contrólalo. Es que un chico se paró con su perro. Ya. Disculpen, ¿eh? Ya. ¿Qué cosa es una droga? Es una sustancia que hace que nuestro sistema nervioso no funcione adecuadamente o tenga alteraciones. No. Droga es toda sustancia química que ingresa al organismo y produce alguna modificación, no necesariamente del sistema nervioso. ¿Ya? Hay drogas, ¿no?, que actúan a nivel solamente de rodilla. Por ejemplo, las cremas heparinoides, que sirven para la inflamación. Esas no llegan al cerebro. Una cosa es droga y otra cosa es una droga psicotrópica, mal llamada droga psicoactiva o antiguamente llamada droga psicoactiva. Ya. Primero, ¿está claro el concepto de droga? Sí. Toda sustancia química que ingresa al organismo y produce modificación. Los fármacos, los medicamentos son drogas, pero existen muchas formas de administrar estas drogas que son legales y que son favorables a las personas. Como les decía, existe un concepto de drogas psicoactivas. Es un concepto antiguo
porque no toda droga va a activar. Entonces se dice droga psicotrópica. Psicotrópica porque psico es mente, alma, tropos, dirección. Entonces las drogas psicotrópicas son aquellas que varían la dirección. O sea, pueden ir hacia arriba de la función, abajo de la función o a los costados de la función. Cuando hablamos de drogas, acá nos vamos a quedar un ratito, existen drogas legales y drogas ilegales. Por ejemplo, lo que está en boga ahorita, el cannabinol, ¿es una droga legal o ilegal? Ilegal. Legal ahora. Pero la marihuana, que tiene tetrahidrocannabinol, ¿ah? Ilegal. No, Ilegal. la marihuana es ilegal. El cannabinol sí es legal, pero la marihuana no. El alcohol, ¿droga legal o ilegal? Legal, profesor. Legal. Legal. La hoja de coca, ¿droga legal o ilegal? Legal. Legal. La cocaína, Ilegal. Ilegal. ya entendimos entonces. Esa es una forma de clasificar. Otra forma de clasificar es su origen, lo que es natural de lo que es sintético. Por ejemplo, el San Pedro, que utilizan los chamanes. ¿Droga legal o ilegal? Perdón, ¿droga natural o sintética? Natural. Natural porque viene de la naturaleza. LSD, el dietilamina del ácido lisérgico, Es sintético. sintético. ¿Ya? Las pastillas, Pastillas. ¿natural o sintético? Sintético. Sintético. La flor de Bach, Natural. natural, pero ojo, si vienen en gotas o vienen en tabletas ya sería sintético. ¿Ya? Entonces, otra forma de clasificar. Y lo que me gustaría que aprendan es esta clasificación, no dado por los británicos. Las drogas psicotrópicas, ya ahora sí vamos a hablar de drogas psicotrópicas, pueden ser opioides, estimulantes, depresoras, psicodislépticas y mixtas. Opioides, estimulantes, depresoras, psicodislépticas o alucinógenas y mixtas. Bien, veamos. Las opioides son las que provienen del opio y se ha utilizado por milenios de años, ¿no? Por muchos años, fundamentalmente en la parte asiática. Luego, cuando hubo la migración al Perú, obviamente también había el consumo del opio. El opio se obtiene de la amapola, esa bella flor que se cultiva, por ejemplo, en los valles de Ayacucho. Es ilegal, pero están cultivando. Culturalmente, en la calle Capón se consumía el opio, por eso se hablaba de los sueños de opio, donde se jugaba y también consumían opio, se fumaba. Sin embargo, hay medicamentos que son opioides. ¿Qué medicamentos conocen ustedes? ¿Qué medicamentos conocen que se tiene que entregar en una receta especial?
Acá en el Perú hay dos tipos de medicamentos. Uno que es semicontrolado o que es controlado, y el otro que es estrictamente controlado. Y que utilizan cuando las personas tienen, por ejemplo, mucho dolor en el cáncer terminal. Otros lo utilizan para el dolor de cabeza. ¿Perdón? Morfina, profe. La morfina. La morfina, que es un inyectable, ese es sumamente controlado y lo utilizan para el dolor en los procesos terminales. Y cuando hay mucho dolor de cabeza, que no, ya no pasan con las pastillas a base de cafeína, cuando ya no pasan con los analgésicos centrales, le dan una pastilla de tramadol. Ya vayan anotando, vayan recordando. El tramadol también es una pastilla o es un medicamento derivado del opio, pero son legales. La oxicodona también es un derivado del opio. ¿No? La oxicodona se hizo muy famosa cuando veían ustedes el Dr. House. Ahí se pepeaba con oxicodona. ¿Por qué? Porque estas pastillas pueden crear dependencia. ¿Y qué droga ilegal hay del opio? Eso que ustedes ¿Heroína? ven en televisión, en Estados Unidos, inyectan bastante la heroína. La metadona es otro derivado opioide, pero se utiliza para el tratamiento de la dependencia a heroína o a morfina. Luego les contaré, me hacen recordar y yo les cuento los pacientes que he tenido con el consumo de esta sustancia. Ya, tenemos opioides. Estimulantes. ¿Qué estimulantes consumen ustedes? Porque a veces no nos damos cuenta, no sabemos y consumimos. El estimulante es el que me da energía, me da mayor lucidez. ¿Cafeína? La cafeína. Son los que utilizan los que son muy estudiosos, ¿no? Esos estudiantes que quieren aprender todo el último día, cuando lo metódico, lo lógico es estudiar en forma constante. La cafeína da la sensación de que captan mejor y efectivamente pueden captar un poco mejor, pero no le da sueño. Hay algunos que tienen el efecto paradojal, o sea, el efecto contrario, pero estamos hablando de la mayoría de personas. ¿Qué otro estimulante consumen? O saben que consumen si es ilegal. Ustedes, a ver, los que les gusta el dulce, el azúcar da energía, el chocolate, el cacao, la teína, y aquellos que son deportistas, la carnitina. ¿Ah? Son estimulantes. Dentro de las drogas estimulantes ilegales, bueno, dentro de las drogas estimulantes tenemos la hoja de coca, la hoja sagrada de nuestros incas. ¿Hay alguien de nuestra zona andina alta? Cusco, Puno, Arequipa. Yo, profe, de Puno. De Puno. Arequipa, profe. De Arequipa. ¿Pero el mismo Arequipayo o de ácido alcohólica? Ah, no. No he salido de Arequipa. ¿Cómo no vas a arequipeño, ni grande ni pequeño? No, mi padre, que en paz descanse, fue arequipeño. Así que por eso me puedo bromear con ellos. ¿Ya han consumido coca? Arequipa está a 2000 y tanto. En matecito, en matecito, profe. Ah, en matecito, ¿no? Entonces tenemos, ¿y el de Puno ha consumido coca? Sí. Sin mate, así nomás. Ya, ¿has pichado o has chachado? Chachado. ¿Ah? Porque Chachado. en Puno se dice pichar. En el Cusco dicen chachar. ¿Con cal o sin cal? Sin cal, solo coca nomás. Ya. Se dan cuenta que estamos conversando
Y es normal, natural consumir el hoja de coca. Los que viajan le da el soroche, o sea, el mal de alturas o el mal de monje, y tienen que chachar su coquita, o si no, le inyectan otro tipo de sustancia. Pero son estimulantes, da energía. Cuando vinieron los españoles, dejaron que nuestra gente, nuestros ancestros, siguieran chachando su coca porque se metían a los socavones, no salían y no comían y no dormían. ¿Ah? Por eso es que permitieron el consumo. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que esta hoja también se transforma en mate, lo que han escuchado de su compañera. Pero también hay caramelos, también hay harina. Y si hay harina, hay dulces, hay muchas formas de consumir. Incluso un presidente boliviano dijo que era más importante que las carnes. Bueno, eso ya es una aberración, pero es un estimulante y da energía. Pero esta hoja sagrada la degradan, la transforman, la maceran, entre otras cosas, con ácido sulfúrico, y se obtiene una pasta. Esa pasta básica de cocaína ya es ilegal. Y esa se fuma. También se puede probar, se meterla, pero normalmente se fuma. Esta pasta se procesa y obtienen el clorhidrato de cocaína. Eso se inhala, se rompe en la nariz, se hacen hueco. Freud, que fue un neurólogo, padre del psicoanálisis, era adicto a la cocaína. Ese clorhidrato de cocaína, ¿no?, que ustedes han visto en las películas que la ponen en línea y lo absorben con una cañita, antes era con unas cucharitas chiquitas, se procesa y se obtiene el crack. El crack tuvo mucha influencia, por ejemplo, en Estados Unidos, le hizo la competencia a la heroína, porque era más barata, pero bueno, ya vino la economía, la narcoeconomía, y ya están casi parejos. Eso estamos hablando de la coca. En la década de los 70, las mujeres querían adelgazar, bajar de peso, y se tomaban sus pepas de anfetamina. Y los estudiantes querían dar buenos exámenes. Agarraban, tomaban sus pepas de anfetamina, con los cuales las damas conseguían eso, hacer cosas, limpiar. Acuérdense que estoy hablando de los 70, donde todavía no había la liberación que existe actualmente, o la igualdad, y bajaban de peso. Y comúnmente los de mi generación se pepeaban para dar un examen, pero como yo estudié en San Marcos, el problema es que íbamos a dar un examen y huelga, se suspende el examen. Entonces daba un bajón y las personas se olvidaban de lo que habían estudiado. Es lo que ocurre con la cafeína, no en el mismo nivel, pero les viene después del examen y se olvidan todas las cosas. Por eso hay que ser meticulosos y aprender en forma constante. Seguimos. Ya tenemos la metanfetamina, las anfetaminas. Pero tenemos niños hiperkinéticos. Hiperkinético significa que se mueve constantemente y que se distrae. ¿Qué se le da a los niños hiperkinéticos? Se le da el Ritalin, que no es otra cosa que una anfetamina, un derivado de la anfetamina. Que no ocurre tanta dependencia en relación a los niños hiperkinéticos que no consumen esta sustancia, ¿no? Porque se ha hecho estudios. En la década de los 90 se suspendió el uso de Ritalin pensando en el riesgo que existía por la adicción. Y se vio que era más peligroso, 8 veces más peligroso, que no tomaran el metilfenidato, o sea, el Ritalin,
versus los que tomaban. Los que no tomaban se volvían más adictos. Regresamos. Y tenemos el éxtasis, que lo vemos comúnmente de consumo en las discotecas. Y algunos estudiantes también se meten su pepa para dar buenos exámenes. No es recomendable. Ya. ¿Algún otro estimulante? Ya tenemos cocaína, anfetamina. Ambos pueden dar cuadros psicóticos. Hay que tener cuidado. Ambos pueden tener cuadros psicóticos. Ejemplo. Me llegó un paciente de Ottawa, Canadá, que es la parte francesa. Era un joven peruano, gay, que su pareja era un profesor de una universidad y lo había mandado al Perú porque tenía muchos conflictos allá. Y lo había mandado con... Él tenía sus ahorros porque era también un bailarín en una discoteca de ambiente. Le pongo esto para que ustedes tengan una idea de qué sucedió con este joven. Me lo refieren porque él dice, doctor, las maricas de Canadá me han venido y me siguen acá. ¿Y por qué crees eso? Ah, porque me han denunciado que pongo la música a todo volumen. Estamos hablando del mes de septiembre, octubre de un año X. Es que vine con mi plata y me compré una casita. ¿En dónde? En el balneario, en un balneario de acá. Yo les pregunto, ¿ustedes han pasado un verano en algún balneario? ¿Han alquilado una casa para pasar su verano? ¿No? Ustedes son muy sanos, los felicito. Pero los que han tenido oportunidad de alquilar o ir con sus amigos a pasar un fin de semana o una juerga a esos lugares, verán que en verano es normal que haya música a todo volumen, etcétera. Pero en invierno no. Y este joven se metía a sus pepas y obviamente, ¿por qué lo denunciaban? Por hacer bulla. Pero él lo relacionaba ¿con quién? Con los problemas que había tenido allá en Ottawa, porque como era latino, era peruano, tenía mejor swing, ¿no?, que los otros. Y por lo tanto, ganaba más. Pero él decía, me están siguiendo. Y estaba convencido de que habían venido de allá para denunciar. Estaba haciendo un cuadro psicótico. Los que consumen pasta, los que consumen cloro, van a decirle, me da la noica, me da la perseguidora, pienso que la policía me va a capturar y me va a llevar. Pero están en su casa consumiendo donde no hay riesgo y ellos están seguros que lo están vigilando. Le da un cuadro psicótico paranoide. Bien, seguimos. Ya tenemos los estimulantes. Ahora, ¿qué depresores conocen ustedes o han consumido ustedes? Es un depresor muy común. ¿Alcohol? El alcohol. Recuerden, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Algunos me dirán, no, profesor, yo no considero eso porque cuando yo tomo alcohol bailo sobre las mesas. Mientras tanto, no, estoy muy tranquilo. Un momentito. Busquemos una explicación psicofisiológica. ¿Cuál es el cerebro primitivo? El cerebro primitivo es el tronco encefálico. El cerebro emocional
es el sistema límbico. Y el cerebro superior son los hemisferios cerebrales, especialmente los lóbulos prefrontales. Entonces, el alcohol lo primero que va a deprimir va a ser lo superior. Me va a deprimir los lóbulos prefrontales. Me va a deprimir el control. Entonces, yo que soy calladito, porque temo las cosas, me deprimen eso y entonces ya no tengo temor y ya puedo bailar sobre la mesa, metafóricamente hablando. Ya puedo comunicarme con las otras personas, ya puedo enamorar. Por eso es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, no es estimulante. Y cuando más alcohol tomen, obviamente van a deprimir su parte emocional. Y si toman más alcohol, van a deprimir su tronco encefálico. Y hemos visto que el tronco encefálico tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia. Por eso cuando más toman, más tendencia al sueño. Y si toman más, o si encima los pepean, se puede deprimir el bulbo olfatorio y algunas personas se pueden morir. Entonces hay que tener cuidado en esos aspectos. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. No es un desinhibitorio. Lo que deprime es el control y al deprimir el control ya sale la parte instintiva o emocional. ¿Qué más? Después hablamos dentro de un momentito de alcohol. ¿Qué otras sustancias son depresoras del sistema nervioso central? La marihuana. La marihuana es mixta, después vamos a analizar. Es mixta. El tabaco. El tabaco también es mixto. Lo que consumen su familiar, sus abuelitos, y ahora que está en boga, ¿no? Muchos miembros de la familia toman para poder conciliar el sueño, porque ha habido se ha trastocado el ciclo sueño-vigilia en muchas personas. ¿Qué toman? Diazepam. Muy bien. El diazepam es una benzodiazepina. Entonces vamos a hablar de las benzodiazepinas. ¿Qué benzodiazepinas hay? Alprazolam, clonazepam, lorazepam, bromazepam, ketazolam, diazepam, flunitrazepam, todos los panes. O todos los que terminen en pan. Son benzodiazepinas. Las benzodiazepinas actúan a nivel de GABA. Las benzodiazepinas actúan a nivel de GABA. GABA es un tranquilizante que lo producimos nosotros, pero que también puede ser potenciado por las benzodiazepinas. Entonces, las benzodiazepinas sirven para las convulsiones como tranquilizantes o ansiolíticos, como relajante muscular y como hipnóticos o da sueño. ¿Cuáles son las acciones de las benzodiazepinas? Ansiolítico o tranquilizante, relajante muscular, anticonvulsivante, o sea, sirve para las convulsiones, e hipnótico, da sueño. Por eso es que lo utilizan. ¿Cuáles son? Alprazolam, clonazepam, lorazepam, bromazepam, ketazolam, flunitrazepam, estazolam, diazepam. Hay algunos de acción muy rápida, como el midazolam, que se utiliza para inducir el sueño en la parte anestésica. Hay de acción intermedia, como el alprazolam, clonazepam, y hay de acción prolongada, como el ketazolam o como el diazepam, que duran más de 48 horas en el organismo. Muy bien. Pero hay que tener cuidado. Las benzodiazepinas pueden producir adicción. Cuando se toma más de 4 meses se corre riesgo de adicción. Pueden producir alteración de la memoria. Por eso es que en los adultos mayores que tienen déficit cognitivo no hay que utilizar las benzodiazepinas.
¿Qué otro ansiolítico conocen? Los tranquilizantes mayores. Tranquilizantes mayores son los neurolépticos, son los antipsicóticos. Son los neurolépticos antipsicóticos de primera generación. Los de segunda también, pero más son los de primera generación. ¿Qué otros tranquilizantes conocen? A ver, naturales. Naturales de la naturaleza. Si participan, les paso las diapositivas. Si no La participan... manzanilla, profesor. La Muy bien. valeriana. Así es. Flores de Bach. Muy bien. La valeriana, que macho o hembra. Macho, creo. Es la raíz de valeriana que tiene un olor, como dicen la gente, a pezuña. Tiene un olor característico. Pero la valeriana, la pimpinela, el toronjil, romero, manzanilla, corazón de la lechuga, el agua de azahar, las flores de Bach, son tranquilizantes. ¿Ah? Son tranquilizantes. Obviamente no compiten con las benzodiazepinas, pero ayudan. En las personas con trastornos de ansiedad no situacional les va a ayudar bastante. Pero una cosa es lo natural y otra cosa es lo sintético. Las flores de Bach o de Bach, si ya vienen en gotas o en pastillas, ya sería sintético. Si vienen en flores y se preparan, eso es natural. La manzana verde, ¿no han escuchado hablar del agua de manzana o la agüita de locos? El agua de manzana verde también es un relajante, un tranquilizante. El agua de azahar, como mencionamos. Existe también en forma sintética esto de guaguasana, dulces sueños. También son filtrantes que sirve para relajarse, lo mismo. Profesor, el agua de manzana no ayuda a la memoria. El agua de manzana, No es para ayudar a la memoria o una ayuda. ya, a ver. O eso dicen, no sé. No, lo que dicen que el agua de manzana verde sí es tranquilizante. No mucho, pero tranquiliza un poco, es relajante. El que ayuda a la memoria, por favor, pregúntenme todo lo que ustedes deseen. Si está a mi alcance, yo les digo. Si no, ya es un reto para que yo lo pueda estudiar. Yo les pregunto, si realmente el agua de manzana ayudara a la memoria, ¿habría problemas de Alzheimer? Si el gamalate B6 ayudara a la memoria, ¿habría problemas de Alzheimer, que es una demencia que empieza con problemas de memoria? La respuesta sería no. Entonces, cuando me preguntas si el agua de manzana ayuda a la memoria, yo te diría que depende. Mira, como si me acaba de decir que no, ¿cómo va a ser que depende? A la memoria estrictamente no. Pero si yo estoy inquieto, intranquilo, pregunta, ¿cómo va a estar mi memoria? Rapidito, contéstenme. Si están inquietos, intranquilos, ¿van a poder captar las cosas y van a poderlas recordar con facilidad? No, porque no van a poner atención. ¿Y si te relajo? Sería lo contrario. Ay, sí, más ¿Va a fácil. mejorar tu memoria? Focalizaríamos. Muy bien. O sea, va a mejorar tu atención, va a poder ingresar la información y vas a poder, entre comillas, recuperar, pero lo que ya ingresó. Ya, ahora sí me entendiste que el agua de manzana no ayuda directamente a la memoria, pero como sí tranquiliza, entonces puede relajar. Y si te relaja, puedes captar mejor
y puedes tener, entre comillas, una mejor memoria. Pero a la pregunta, ¿ayuda a la memoria? La respuesta no. Bien, seguimos. Ahora sí regresamos al alcohol, porque estamos hablando de adicciones. Entonces, me veo en la necesidad de explicarles o de conversar lo que es el alcohol. El alcohol, a ver, ¿qué bebidas alcohólicas han consumido ustedes? ¿Ya? No todos los días, sino de vez en cuando, ¿no? O por lo menos les han contado. Pisco. Pisco sour. Pisco Vino. sour, vino. Jagger. Ron. ¿Perdón? ¿Cuál? Ya. Vulcano. Ron. Jagger. El whisky. No, pero antes del whisky, ¿qué me dijeron que no escucho bien? Jagger. Jagger, digo, Jagger. Esa no te escucho, no lo conozco. Ya, whisky, ¿qué más? ¿Qué más? Vodka. Tequila, profe. Tequila. Vodka, tequila. Le salió los mexicanos. ¿Qué más? Ginebra. Bueno, ginger. ¿Ah? Ginger. ¿Qué más? Ron. Ron. Ah, que ese sí tiene buena garganta, está bien. ¿Qué más? Pisco. Ya dijeron. La cerveza. La cerveza. Muy bien. Hablemos entonces de la cerveza y el vino y todo lo demás. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de alcohol. Sí, hay una diferencia en la cantidad de alcohol. ¿Y cuál otra? ¿Y por qué hay esa diferencia entre la cantidad de alcohol? Por su elaboración. ¿Y cómo es su elaboración? Me gustó eso. Por ejemplo, el vino también. Cuando lo amaceran, creo que sube el alcohol o algo así. Ya, a ver, tenemos las bebidas fermentadas. Disculpe, profesor, ¿el vino tiene etanol? Ya, a ver, entonces vamos a conversar el alcohol etílico y el alcohol metílico. Ya, empecemos por eso. El alcohol etílico es el licor de los dioses. Lo decía Baco o Dionisio, depende si quieren utilizar a los griegos o romanos. Y ahí hablaba del vino. Pero ¿por qué se caracteriza el etanol? El etanol es el alcohol etílico que se puede consumir. El metanol es el alcohol industrial, mucho más cómodo, más barato. Algunas personas van a la cámara de gas, a los hueriques, a los huecos, a los lugares donde mezclan metanol, lo diluyen para que salga más barato, ¿no? Y toman, pues, este tipo de bebidas que los puede llevar a la muerte. En el Hospital San José, en 2006, 2007, tuvimos 8 muertos por consumo de metanol, que es alcohol industrial. El etanol es todo lo que hemos estado refiriendo, que se puede beber, o alcohol etílico. Ya, hasta ahí la primera aclaración. Ahora sí, regresamos al alcohol etílico tipo cerveza, vino versus pisco, ron, whisky, tequila, etc. Diferencia. Que ustedes toman y no saben qué toman. Y alguien me dijo elaboración, por eso me entusiasmé. ¿Cuál es la diferencia? Vienen de... es más natural, o sea, no es tan procesado. ¿Y a quién es más procesado? Tienen y quién ingredientes más? naturales, creo, el vino y la cerveza, ¿no? La cebada y la uva. En cambio, por ejemplo, el A ver, ron ya, a ver, hija, ¿el ron de dónde proviene? de la caña de azúcar. También entonces natural. A ver, ¿el sake de dónde proviene?
¿El qué? Sake. Del arroz, creo. Si hay alguno de un Sansei, Nisei ahí, fácilmente va a decir del arroz, ¿no? Como ha dicho su compañero. La sidra, ¿de dónde proviene? La sidra, ¿de dónde proviene? De la manzana. El vodka, ¿de dónde proviene? ¿De la papa? De la papa, del almidón, porque puede ser cualquier almidón. Ajá. Pero, muy bien. Regresemos. Cuando ustedes vayan a visitar a la cárcel o vayan a hacer el curso, por ahí le van a ir, ¿tiene alguna frutita? ¿Y por qué los presos piden fruta? Porque esa fruta la dejan madurar, la dejan fermentar y obtienen la chicha canera. Entonces, ya les ayudé. ¿Cuál es la diferencia entre cerveza, vino versus los demás? La fermentación. ¿Quiénes se fermentan? La cerveza y el vino. ¿Y qué pasa con el pisco, que también viene de la uva? O el ron, todo eso. Que eso se destila. ¿Qué significa la fermentación? La fermentación implica que se muele, se chanca, algunos, por ejemplo, utilizaban, ¿han ido a la vendimia? Todos son muy santos, ¿ah? Pero hagan turismo si es que pueden. Y ahí ven que los chancan con los pies y los honguitos ayudan para que se fermente. Mira cómo habla así, profesor, que los hongos, no necesariamente los hongos hay en el medio ambiente. Acuérdense, cuando ustedes dejan un pan en el medio ambiente, ¿qué pasa? Empieza a honguear. Se honguea. Así es, se honguea, se pone otro color, eso significa hongos, hongos de la humedad. Igual ocurre con la maceración o la fermentación. Entonces, esa es una forma de obtener determinados productos. Pero si estos productos los agarro y los caliento y los pongo en alambiques esos tubitos, y se va pasando, evaporando el alcohol y lo condenso en otra parte, ese proceso se llama destilación. Obviamente, ¿dónde habrá mayor porcentaje de alcohol? ¿En los fermentados o en los destilados? La respuesta es en los destilados. ¿Fermentados? No, en los fermentados hay menos alcohol. Más alcohol hay en los destilados. A ver, cuando hablamos de vino, de cerveza, ¿de dónde se obtiene la cerveza? De la cebada. De la cebada. De la cebada con el lúpulo. ¿No se acuerdan ustedes? Ese lúpulo no pasa. Sí. Pero es que es cebada con lúpulo. Cebada con mezcla de otras sustancias. Cebada, ya. ¿Cuánto es el porcentaje de alcohol de la cerveza? 5%. Muy bien, es la única que lee la etiqueta. El resto ni siquiera sabe cuál es lo que está tomando. Pero es de 5 No a 7%. tomamos, creo que- Ah, verdad, discúlpenme, hija. No toman, ya. Pero van a encontrar las cervezas artesanales que tiene hasta 14%. Cuando vayan ustedes a provincia, por ejemplo en Huaraz, encontré 14 tipos de cervezas artesanales. Y tenían porcentajes que iban desde 6, 7, 8 hasta 14%. Bien, regresamos. Esa es la cerveza. El vino, obviamente hay vino tinto, vino blanco, que se utilizan para determinado tipo de alimento, ¿no? Y uno tiene que saber cómo y qué vino pedir cuando está pidiendo carne, está pidiendo pescado. Pero también hay otros fermentados. Por ejemplo, en la costa hay un fermentado muy popular
pero también encontramos en Puno y en Cusco. ¿Cuál es? La chicha. La chicha. ¿De dónde se obtiene la chicha? ¿De Huiñapo? Del choclo, maíz. Del maíz. Del maíz. Del maíz. Pero, ¿hay alguien de Arequipa acá? Sí, de Profesor, Huiñapo, pero ¿el alcohol de miel también se destila? ¿Ah? El alcohol de miel. El alcohol de miel. Esa es una buena Ajá. pregunta. Me has dejado de tarea, voy a ver. ¿Ah? Pero la chicha se fermenta y le decía, si hay alguien de Arequipa van a ver que ahí utilizan un maíz rojo. Por eso es que la chicha es roja. En cambio, en el norte utilizan de la jora, o sea, un maíz, y da un color de tipo granate o de tipo plomizo. Bueno, no plomizo, sino más de tipo marroncito. Ahí le van a hablar de la chicha mellicera, del clarito, de la forma como se toma, pero ya viene con la cultura, pero también se fermenta. Luego tenemos el pisco. ¿El pisco es peruano o el pisco es chileno? Ya, Peruano, obvio. ya, ya sabemos que es destilado. La diferencia es por el nombre de origen. Nosotros tenemos una ciudad llamada Pisco, ellos le pusieron el nombre a una ciudad, le cambiaron para llamarlo Pisco. Pero la diferencia está en el sabor. Ambos son destilados de uva. Simplemente que el pisco peruano se destila entre 42 y 45 grados. O sea, eso es lo que se consigue. El pisco chileno se destila a 70 grados y se le rebaja. Por eso su sabor es diferente. Y hay que saber tomar también el pisco. El ron se obtiene de la caña, pero también en este proceso se obtiene el cañazo, que es otra sustancia que utilizan. Estos destilados, ¿hay alguien de la selva acá? No hay nadie de la selva, familiares de la selva, de Iquitos, por ejemplo. En Belén, uno va a Belén, que es iba a decir bazar, que es el mercado, y le van a vender, pues, el para, ¿no? El rompecalzón, que no es otra cosa que destilados con determinado tipo de corteza. O sea, ustedes cuando hagan el tour de la selva virgen, van a ver que cortan de los árboles y esos pedazos de corteza los meten en los destilados y esos son los famosos tragos de la selva, los tragos exóticos. Pero todo eso son destilados, al igual que el whisky. El whisky puede estar entre 40 y 60 grados. Ahora, depende si es destilado una sola vez, si es destilado 2 veces, para que pueda metabolizarlo el hígado. Entonces, el alcohólico tiene problemas a nivel hepático. Entonces, no es solamente cuestión de alcoholismo, sino cómo repercute en el organismo. Y hablando del alcohol, les voy a contar 2 pacientes que he visto ayer, ¿no? Uno es un señor que me dice, doctor, usted me vio hace 4 años, ¿se acuerda qué medicamento me dio? Bueno, por ahí lo vi, tenía una idea fugaz, ¿no? Pero en la historia sí está registrado, así que no hay problema. Este señor me refería a lo siguiente, doctor, yo sigo trabajando, pero a mí me da mucha vergüenza porque yo no sé, yo me fui a trabajar a un cerro, ahí estuve durante un año y no tenía problema, yo no bajaba, pero cuando bajaba sentía que me observaban. Y ahora que camino, ya lo estoy sintetizando después de la evaluación de 1 hora, y ahora que
que camino, siento que la gente me mira, que está hablando de mí, que se están burlando. ¿Estás seguro? No, de eso no estoy seguro, doctor, es una idea. Y yo me pongo rojo, no sé qué hacer. Cuando viajo en el micro, en el ómnibus, pienso que me están mirando y se me sube la sangre, me da náusea y me tengo que bajar. En cambio, si voy en el taxi no pasa eso. Y cuando tiene que hablar, exponer, del colegio era terrible, doctor, yo pagaba para no exponer, porque yo pensaba que la gente, que yo me podía equivocar, que ellos estaban viendo cuál era mi error y luego se iban a burlar de mí. Estamos hablando de una fobia social generalizada. Entonces me cuenta lo siguiente, y yo tomo, doctor, cuando voy con mi esposa, tomo para poder estar libre y bailar. Y a veces celo a mi esposa. Muy bien. Primer caso. Segundo caso. Señor, ¿puede intervenir su esposa? Porque en el primer caso sí intervino su esposa. No, doctor, mi esposa no, ya ellos quieren internarme. Yo no he conversado con su esposa, sino para... No, doctor, es suficiente. A ver, cuénteme, señor. Bueno, yo soy empresario y ahora ya estoy tomando de hace varios años, ya estoy tomando más seguido, ¿no? Estoy tomando 3 veces al día. ¿Y qué toma? Yo tomo fundamentalmente cerveza. Yo no trago corto rara vez. Pero cuando tomo, doctor, ya no puedo parar. Yo tengo que tomar hasta las últimas consecuencias. Entonces yo le pregunto, ¿y ahora está tomando más o está tomando menos? No, estoy tomando mayor cantidad, doctor. ¿Y está tomando en forma más frecuente? Sí. ¿Y qué pasa si no toma? Si no tomo, no sé, no pasa nada porque yo tomo con compañeros, con amigos, con mis clientes, con mis compañeros de trabajo, con mis empleados. No tomo solo. Pero ¿qué sucede cuando no toma? Me siento intranquilo, inquieto, así que busco con quién tomar. ¿Cuánto es el tiempo máximo que ha dejado de tomar? 2 a 3 días, doctor. Ya luego vamos a ir procesando, ¿no? Y esto le crea problemas, sí, ahora mis hijos tienen 17 años, 15 años, ellos no toman, por ahora le digo, ¿no? No toman, doctor, y mi esposa, pues, no sé, ayer me habló cuando yo le dije que iba a tener una cita con usted, me dijo, entonces yo voy a hablar con el doctor para internarte. O sea que ya tenía conflictos de tipo familiar. Ahí vamos a hablar de lo que es el craving, la apetencia, de lo que es la tolerancia, mayor consumo de sustancias, de lo que es abstinencia y de los problemas de tipo familiar. El primer caso era solamente un consumo debido a su fobia social y el segundo caso sí ya estamos hablando de un alcoholismo. Muy bien. Ya tenemos entonces lo que viene a ser opioides, estimulantes, depresores, y ahora tenemos los psicodilécticos o alucinógenos. ¿Qué psicodilécticos conocen naturales? ¿Qué psicodilécticos conocen? O sea, ¿qué psicodilécticos naturales conocen? ¿Qué alucinógenos conocen? ¿Los Nada. hongos? Los hongos. De los hongos, por ejemplo, no es de todos los hongos, ¿no? Porque hay hongos comestibles. Hay unos hongos del cornezuelo de centeno, se obtiene el ácido lisérgico.
o del dietilamina del ácido lisérgico, el LSD. Eso ya es sintético. ¿Qué psicodiléctico natural conoce? La ayahuasca, profesor. El ayahuasca. Muy bien. ¿Qué otro? Acá en la costa. Que lo utilizan los chamanes, que es una planta que silba, que protege a las personas. El San Pedro. El San Pedro es un cactus. Y que dicen que protege a las personas, pero fundamentalmente es un alucinógeno y sirve para ver el futuro, al igual que ayahuasca. En la ayahuasca van ustedes a la selva y le pueden hacer un tour, pero los viejitos como yo no pueden hacer el tour. Las personas obesas no pueden hacer el tour. O sea, hay determinadas condiciones para hacer el tour de ayahuasca o la experiencia folclórica de ver el futuro. Pero también tenemos el floripondio. En la década de los 60 era muy común que la gente consumiera floripondio. Los de mi generación, en la época del hipismo, consumían floripondio, la gente de bajos recursos, hasta que ya comenzó a venir la pasta y cambió todo el esquema. Entonces ya tenemos los alucinógenos y dentro del sintético tenemos el LSD y tenemos los mixtos. La marihuana, por ejemplo, es una sustancia mixta. Hace que la persona esté insomne, pero quita o aumenta el apetito. La marihuana. Aumenta. Aumenta, le da la hambruna, le da la comilona. Entonces ellos consumen más. Se dan cuenta entonces, tiene un efecto estimulante, pero estimula el apetito y ya no concuerda con el estimulante puro. Igual los antidepresivos también tienen un efecto mixto. La nicotina también tiene efecto mixto. La nicotina estimula, tranquiliza, relaja, pero algunas personas lo utilizan para ir a defecar porque estimula el peristaltismo. Después de vista esta clasificación, vamos a aclarar algunos términos. Ya sabemos lo que es droga, fármaco, medicamento. Hablemos del uso. El uso puede ser experimental, social, perjudicial, abuso y adicción. El experimental es el que consume una sola vez y no le gusta y ya no lo vuelve a consumir. Ejemplo, ¿no? Me mandé mi borrachera, me dieron los diablos azules y ya no volví a tomar jamás. Consumí café, me dio náuseas, vómitos, diarrea y no volví a consumir más. Ah, mira, pero café descafeinado. No, café descafeinado tiene un 4% también de cafeína. Entonces, el café de... Hay otro tipo de café que es que no es café. ¿Alguien recuerda? ¿El eco? El eco es café de... No, es de cebada. De café de cebada. Así es, no es café, el eco. ¿Ya? Entonces ahí sí no hay cafeína. En el resto de café, sea café express, sea café molido, sea el café Micha, el más caro del mundo. El café Micha es el que unos coati, o sea, unos roedores, lo ingieren, lo defecan y lo procesan. En la selva van a encontrar, bueno, hace muchos años costaba 99 soles 100 gramos. El mejor café también está en Puno. Nosotros
realmente podemos decir que tenemos muy buenos productores de café. Pero regresemos. Entonces el consumo experimental es que le cae mal y ya no vuelve. O, doctor, me prendí de la pasta, fumé pasta y me pegué a mi colchón, no podía levantarme, no pude ir al día siguiente y nunca más. O sea, son consumos experimentales. El consumo social es aquel aceptado por la sociedad. Recuerden que en el siglo pasado, en los años 30, se prohibió el alcohol. Y al prohibirse el alcohol, hubo toda una mafia de contrabando del alcohol, ¿no? Ustedes han visto seguramente la película de Helios Ness y los Intocables. Es todo una situación que no solamente era el consumo de sustancias, sino que cómo intervenía la narcoeconomía. Actualmente, bueno, no actualmente, en la década de los 80, hubo un narcotraficante que le propuso al presidente Belaúnde pagar toda la deuda externa y murió quemado en el cesto. Y así han visto Chapo también, ¿no? En México, cómo es que es toda una cultura delincuencial vinculado a las drogas. Pero hay consumo social. El consumo social, por ejemplo, algunos de ustedes, ¿no?, que consume alcohol socialmente, que fuma socialmente, aunque ahora ha disminuido bastante el consumo de tabaco. Y hace tiempo los que consumían tabaco pues era bastante, pero felizmente a que le ganaron algunos juicios a las empresas tabacaleras en Estados Unidos, eso ha disminuido. Pero hay países como Argentina donde ustedes ven que la avenida principal está llena de fumadores. Ahora en la pandemia no sé cómo estarán. Pero los hijos de italianos, ¿qué toman, por ejemplo? ¿Hay alguno que tenga ascendencia italiana acá? Nadie tiene ascendencia italiana. A ver, voy a ver los apellidos. Vino, profesor. ¿Ah? Vino. Toman su vino, ¿no? Su pasta y su vino. ¿Y alguien que tenga ascendencia alemana? ¿Qué toman? Su cerveza. ¿Cuál es la mejor cerveza acá en el Perú? Cusqueña. Antiguamente era muy agradable la cusqueña cuando se preparaba en el Cusco. El agua es vital. Ustedes saben que yo soy del Callao. La Pilsen Callao era muy agradable cuando se preparaba en Sáenz Peña por el agua. Luego lo pasaron a la Colonial, fue terrible. Pero ahora la cusqueña, la Pilsen, la Cristal lo preparan en Ate Vitarte, con el agua de Ate Vitarte. Simplemente las cantidades, la distribución de cebada, de lúpula, es lo que lo hace diferente. Pero seguimos. Consumo experimental, consumo social. ¿Alguien es asmático aparte de su profesor? Mi hermana es asmática ya. Ya. ¿Tu hermana puede fumar? No, ¿Alguien ha tenido hepatitis? ¿Podría tomar? Si alguien ha tenido hepatitis, tiene problemas del hígado, ¿puede tomar? La respuesta es no. Si lo hacen, si fuman, un asmático, si toman licor, alguien que tiene problemas hepáticos, estaremos hablando del consumo perjudicial. Antes se hablaba de abuso y de adicción como dos
tema diferente. Ahora se habla, ¿no? En la literatura del 2013 o en el CI-11, abuso y dependencia se consideran lo mismo, pero me gusta a mí diferenciarlo. El abuso es cuando la persona no cumple los criterios de adicción, pero ya tiene conflictos sociales. O sea, ya tengo problemas en dar el examen, ya tengo problemas en ingresar a las clases, ya tengo problemas en el trabajo, ya tengo problemas porque mi hermana, mi mamá, mi esposa me reclaman porque tomo mucho. Y recuerden que antes existían los alcohólicos de cantina y las mujeres eran alcohólicos de dormitorio. Ahora no. Ahora con esto de los bares y la igualdad, también hay igualdad en el alcoholismo. Cuando hablamos de adicción, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. O sea, si yo voy a hablar, voy a entrevistar personas, tengo que tener los criterios claros para poderlo entrevistar. Si hablamos de adicción, 4 componentes. 1, craving. 2, tolerancia. 3, abstinencia. Y 4, relación al entorno. ¿Qué cosa es el craving? Es la apetencia, el deseo de consumir. Entonces, para hablar de adicción, tiene que haber esa apetencia, ese deseo de consumir. ¿Y cómo se despierta el deseo de consumir? Con el recuerdo, con algún estímulo. Por eso, dentro de las terapias, hay que saber dónde consumes tú cuando se trata de un adicto. ¿Dónde consumes? En tal lugar. ¿Con quiénes consumes? Tal lugar, con tales personas. Eso tiene que saberlo tu familia. El mejor tratamiento para adicción es el internamiento. El tratamiento ambulatorio es muy difícil, pero de todas maneras es una alternativa. Entonces, dentro de este tratamiento, ustedes tienen que saber, ¿por qué deben saber dónde consumen? Porque si pasa por ese lugar, le va a reactivar y le va a producir apetencia, o sea, el craving. Si recibe la llamada de su amiga o su amigo con quien consume, inmediatamente va a despertar su apetencia o su craving. Primer aspecto. ¿Qué cosa es tolerancia? Ya, a ver, una pregunta. ¿Todo lo que estamos hablando han hecho en clase ahora? Alexa, ¿lo que estamos hablando han hecho en clase? Sí, profesor. Si lo han hecho en clase, y si lo han hecho en clase, ¿por qué no me contestan? Porque lo que hago es poner ejemplo. Ya, ¿qué cosa es tolerancia? Cuando la capacidad de consumir va aumentando. Ya, muy bien. Tolerancia implica que necesito mayor dosis para conseguir el mismo efecto. ¿Qué efecto? El efecto hedónico. Drogas, cualquier tipo de drogas para conseguir placer, para conseguir un hedonismo, algo de goce. Por eso es que uno consume drogas psicotrópicas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del fenómeno de tolerancia, cuando se necesita mayor dosis para conseguir el mismo efecto hedónico, o con la misma cantidad ya no consigo el efecto hedónico buscado. Como dice su compañera, para la necesidad de consumir más, pero para conseguir el efecto hedónico buscado. La tolerancia cruzada, ¿no? Bueno, es simplemente cuando otra sustancia sustituye el efecto hedónico. Por ejemplo, si tomo alcohol, es un depresor, puedo tomar una benzodiazepina y puede haber una tolerancia cruzada.
pero decimos que para hablar de adicción debo hablar de apetencia o craving, debo hablar de tolerancia. Otro de los aspectos importantes es la abstinencia. La abstinencia significa que voy a tener respuestas neurovegetativas del sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos hace un momentito? Si es que no consumo. Ejemplo, el que consume cocaína le va a decir, doctora, doctor, se me mueve el gusano cuando no tomo, cuando no consumo. ¿Qué significa se le mueve el gusano? Significa que se incrementa su peristaltismo intestinal. O sea, el intestino se mueve más rápido y le da ganas de defecar. Eso le llaman se le mueve el gusano. Otros le dirán, tengo dengue. ¿Qué significa eso? Lo mismo, aumento del peristaltismo, pero incremento de la sudoración y de la sensación de alza térmica, o sea, sienten un bochorno, sienten un rubor. Tenemos entonces craving, tolerancia, abstinencia. Y el otro aspecto que les dije es lo referente a su entorno, que ya tiene conflicto con su entorno social. Para hablar de dependencia debe cumplir estos criterios. Para hablar de dependencia, especialmente de abstinencia, es porque hay neuroadaptación. ¿Qué significa neuroadaptación? Tenemos nuestra neurona con su receptor que va a recibir, por ejemplo, la dopamina, que tiene o está vinculado al placer. Este neurotransmisor es propio de nosotros, que se obtiene de la tiroxina, que es un aminoácido. Pero este receptor siente el alcohol y se convierte en un receptor del alcohol, ya no de la dopamina, sino del alcohol. Esto es irreversible. La persona que es adicta ya no vuelve a tener control, porque lo que es dependencia, adicción, es un problema del control, es un problema de la voluntad. Y ya se pierde este control. Nunca se vuelve a recuperar. Miran, pero en el tratamiento, sí, tratamiento lo que se busca es que estén en abstinencia, sin manifestaciones del síndrome de abstinencia. Existe la dependencia, que es lo que estamos hablando, y existe la dependencia psíquica, pero la dependencia psíquica es cuando no hay síntomas físicos o del sistema nervioso autónomo. La intoxicación es cuando existe mayor cantidad o la sustancia hace que la persona tenga los efectos marcados debido a una gran cantidad de sustancia, o si hablamos de la intoxicación alcohólica, es cuando la persona consume poco y tiene respuestas de falta de control, o lo que le llaman los diablos azules. Y la adicción lo diferencian porque ya hay comportamientos disociales marcados. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a ponernos en el lugar de un pastómano o una persona que consume pasta básica y cocaína. Trabajaba y ahora dejó de trabajar. Y para consumir, ¿qué necesita? Dinero. ¿Y qué hace entonces para conseguir dinero? Pregunta, ¿qué va a hacer la persona si ya no trabaja? Pide prestado. Ya se dieron cuenta que no hay que prestarle. ¿Qué más? Chija, ¿me ibas a decir algo? ¿Le va a robar ya que no tiene trabajo? Pregunta, ¿a quién roba?
su familia. Primero, se roba a sí mismo. O sea, mi casaquita, mi pantalón que me costó tanto, ¿no? Lo vendo. O sea, vende sus cosas. Luego, roba a la familia. ¿Y la familia lo denuncia o no lo denuncia? Normalmente no lo denuncian, lo limitan, lo controlan y luego ya roba a las personas afuera. Por eso es que algunos de ellos cordelean. O sea, se suben, sacan ropa de los cordeles y tienen para su consumo. Otros atracan, ¿no? Ahogan, asfixian. Otros arranchan, roban. Otros ya utilizan fierro, o sea, armas. Otros se les cruzan los chicotes, le caminan por la azotea o hacen cuadros psicóticos. He tenido pacientes, por ejemplo, un estudiante de arquitectura decía, doctor, mis padres me han estado siguiendo y contrataron a una persona para que me vigilara. Y es que allá, cuando estuve estudiando en provincias, realmente consumía marihuana. Algunos dicen, marihuana es una droga blanda. No es así. No es así. Produce cuadros psicóticos. Y este joven decía, y me han seguido. Cuando los padres no lo habían seguido, y se tuvo el enfrentamiento con un señor que viajaron en el mismo ómnibus cuando venían de provincia. Él estaba convencido de que lo seguía y que los padres lo habían denunciado ante la universidad para que él no sacara el título, lo cual era completamente absurdo. Les decía entonces, unos tienen actos delincuenciales, terminan en Lurigancho, en Sarita Colonia, o terminan en la cárcel de mujeres. Otros terminan psicóticos y otros se prostituyen, venden su cuerpo, sean hombres o mujeres. Entonces, estos son los términos que debemos utilizar para el consumo de sustancias, específicamente de drogas psicotrópicas. ¿No? Ahí tienen las definiciones, el tipo de uso, lo que son los diferentes conceptos. Pero si no los tengo incorporado, incluso cuando hablamos de dependencia, de remisión temprana, de abuso, intoxicación, esto lo voy a mejorar un poquito. Las clasificaciones, miren cómo terminan las personas. Cómo se consumen, qué es lo que consumen. Esto es el porro, la heroína, ¿no? Las metanfetaminas, lo que significa el Profe, clorhidrato. Sí, profe, una duda. ¿Usted sabe qué es lo que consumía Macaulay Culkin? No. Pero Porque sí se nota un gran cambio de su persona, en tanto el físico. Definitivamente, ¿no? Este joven, lo que leí, al parecer estaba metido con heroína, con metanfetaminas, pero tuvo problemas de tipo familiar. ¿Cuál es lo más frecuente en los alcohólicos? El delirio más frecuente en los alcohólicos es la celotipia. Ustedes saben que los alcohólicos pues llevan a sus amigos a tomar a sus hogares y no todos se embriagan, pues no todos los que beben son alcohólicos y algunos duran más, duran menos, la mujer lo puede engañar
pero independiente si hay engaño o no, el alcohólico frecuentemente hace delirios de celo. O sea, está seguro de que su mujer lo ha convencido, lo ha engañado. Y tenemos, a ver, la forma de clasificación. Las clasificaciones de acuerdo al CI10, al DSM-5. Ahí tienen ustedes, es lo que han hecho en clase, ¿no? El DSM-5, trastorno por consumo de alcohol, determinar si leve, moderado, intoxicación, abstinencia. ¿Se acuerdan que hablamos del delirium por abstinencia al alcohol o delirium tremens? Con la cafeína, con el cannabis. Cuando uno consume marihuana o consume cocaína, a veces la gente dice, no, yo no consumo nada, basta con un análisis de sangre, pero el análisis de sangre tiene que ser dentro de las 24 horas o menos horas. Igual, ¿no? El alcohol, cuando uno toma y ha atropellado a alguien, le piden dosaje de alcohol. Pero creo que ya son 6, ya. Profesor, Si ya terminó la clase. A ver, dime, hija. profesor, disculpe, dos cositas. Primero, la delegada me dejó encargado de que por favor no se olvide de mandar las PPTs de la semana pasada. Y sobre un compañero que es Antonio Delgado, que no ha podido asistir hoy porque está en la clínica. Ya, hija, ya. ¿Y no les mandé? No, me dijo que no, que falta de la semana pasada. La semana pasada, ¿cuál fue? ¿De trastornos mentales? Semana 2, si no me equivoco. Pero trastornos mentales orgánicos lo conversamos. Y vamos a terminar rapidito los comportamentales. Los comportamentales, hay adicciones, por ejemplo, al sexo, a la comida, al internet, al trabajo, a los videojuegos, que ya en el CI11 sí está considerado, también a las compras. El que siempre se ha considerado dentro de las adicciones comportamentales es el juego patológico, la ludopatía, que tiene la misma salvo en lo que se refiere a la sustancia. Pero en líneas generales todo es, ¿no? El DSM-5 habla del diagnóstico del control de impulso, que se caracterizan por lo mismo que estamos hablando con respecto a la ludopatía y con respecto al juego patológico, adicciones al trabajo, al sexo. Lo que no puedo hacer es mandarle las diapositivas de todo el material, porque una cosa es la clase y otra cosa es la práctica. Lo que sí voy a hacer es sintetizarlo para mandarle las cosas puntuales. Creo que ya nos pasamos. Buenas tardes, gusto de saludarlos. La próxima semana ya le paso vídeos, ¿no?, con respecto a algunos de los cuadros que hemos estado conversando. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muchas Hasta luego, gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.